Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Hoy día ya estamos jueves, espero que sigan con sus estudios, estén haciendo sus trabajos, exámenes, PCs, bueno, muchas cosas seguro, ¿no? El colegio es muy atareado, igual que la universidad. Y vamos a continuar con el libro de Marcos. Ayer nos quedamos en el versículo 24, vamos a seguir del versículo 25 al 33. Vamos a continuar con estos devocionales que estamos haciendo todos los días. Espero que lo estén viendo y puedan estar aprendiendo mucho en esta semana. Recuerden que siempre nos pueden mandar algún pedido de oración que ustedes tengan y algún pedido de oración o algún pedido de acción de gracias, ¿no? Siempre es bueno saber de ustedes durante la semana también, no solamente esperar al domingo para saber de ustedes, ¿no? Sino también sería bonito conversar durante la semana. Bueno, vamos a, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por ese tiempo que tenemos, Señor, por ese tiempo que estamos, estamos poniendo nuestro tiempo, Señor, para poder buscarte, Padre Celestial. Te pedimos que durante este tiempo que estamos aquí, Señor, estudiando tu palabra, tú nos estés hablando, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Que nuestro corazón orgulloso sea humillado delante de ti, sea humilde, Señor, para poder practicar cada una de las enseñanzas que nos quieras enseñar hoy día, Padre Celestial. Ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bien, vamos a continuar. Voy a empezar desde el versículo 25 en Marcos 11:25. En este pasaje estamos. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí es muy importante recordar que siempre que nosotros tengamos algo en contra de un hermano, siempre primero tenemos que perdonarlo antes de pedirle perdón al Señor. Esto es lo que dice acá. Dice, porque si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos o a cualquier persona que tengamos algo en contra, dice aquí en el versículo 26, tampoco nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdonará vuestras ofensas. Así que primero tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden y luego vamos a poder también pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Eso es muy importante recordarlo siempre. Bien, vamos a continuar en el pasaje que nos vamos a centrar más, que se llama este pasaje la autoridad de Jesús. Va a estar desde el versículo 27 al 33. Es un pasaje muy bonito, vamos a aprender muchas cosas hoy día. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y dando él por el templo, se refiere a Jesús, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿no? Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y aquí se preguntarán, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso, no? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿A qué cosas se refería? Y esta parte se refiere a unos versículos más atrás, que está en el versículo 15 al 19. Vamos a leerlo para poder refrescar la memoria. Se llama este pasaje Purificación del Templo. Está en el mismo capítulo, capítulo 11 del 15 al 19, solamente para refrescar bien la memoria. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie
el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí vemos que esa parte cuando el Señor Jesús va al templo y ve que están haciendo mercadería ahí, están vendiendo sus productos, como un pequeño negocio, ¿no? Prácticamente dentro del templo había un mercado, por así decirlo. Y el Señor se disgusta mucho porque para eso no es un templo, ¿no? El templo es dice, para hacer casa de oración, ¿no? Únicamente para adorar al Señor. En cambio, los fariseos habían hecho cualquier otra cosa, viendo más que todos sus bolsillos para sacar provecho de todo lo que podían hacer en un negocio, cosas así, ¿no? Es aquí donde el Señor se disgusta. Y aquí vemos que los fariseos se habían enojado, ¿no? Porque el Señor estaba atacando a sus negocios de ellos, no a sus bolsillos, a su dinero de ellos. Y por eso dice el versículo 18: y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Estaban buscando la forma de cómo matarlo al Señor Jesús. Y vemos que después este pasaje se quedó aquí y continúa en el versículo 27. Y vemos que aquí de nuevo el Señor Jesús regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén y estaba andando por el templo. Y mira qué coincidencia, ¿no? Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los tres juntitos vinieron hacia él. Justamente querían buscar la manera de cómo atacarlo, ¿no? Cómo ponerlo a prueba al Señor Jesús de unas preguntas que no eran fáciles, ¿no? Estos tres, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, eran miembros de Sanedrín. Era como un consejo, una enorme corte de personas, ¿cómo decirlo? ¿No? Un consejo de sabios, un consejo de maestros de la ley, cosas parecidas, ¿no? Y esos tres se habían juntado porque normalmente no estaban juntos, ¿no? Pero aquí se estaban juntando los tres para atacar al Señor Jesús. Eso lo querían hacer. Le tenían mucha cólera por lo que había hecho el Señor Jesús anteriormente en la purificación del templo. Por eso le quería atacar al Señor Jesús. Entonces, ellos vinieron al Señor Jesús, como vimos en el versículo 27. Luego, en el versículo 28 le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esa fue la pregunta que hicieron los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Recordemos que en el ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús no pidió a nadie permiso para hacer las cosas. Nunca le pidió permiso al sacerdote o al fariseo o a cualquier otra persona. El Señor Jesús actuó únicamente por la voluntad del Padre. Hizo caso, se sometió únicamente al Padre y a nadie más. A nadie más se sometió. Y es aquí donde los miembros del Sanedrín le dicen eso, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? No se refiere con qué autoridad hiciste lo que pasó en la purificación del templo, ¿no? ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Por qué, ¿por qué te enojaste con todo eso? Volcaste las mesas, me arruinaste el negocio, ¿con qué autoridad haces todo eso? Así le empezaron a decir, ¿no? Y el Señor Jesús fue muy sabio y les dijo en el versículo 29. Jesús respondió y les dijo: os haré también yo una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Primero respóndame a esta pregunta que yo les hago y con eso yo ya les puedo responder a la pregunta que ustedes me están diciendo. Y el versículo 30. Esta es la pregunta que le hizo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme a esto.
Esta es la pregunta que les hizo el Señor Jesús. A los fariseos me da risa porque es muy chistoso lo que pasa acá. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Dicen ellos, ¿no? Les hace esta pregunta el Señor Jesús y ellos notan ahí un poco que la pregunta capciosa ya no, ellos ya no lo estaban haciendo, sino el Señor Jesús le estaba haciendo una pregunta bien difícil, porque estaban con una pregunta para pensar y no, ellos no podían responder así nomás, así que los fariseos les dice a Jesús, ¿no? Un momentito, Jesús, vamos a conversar entre nosotros con los muchachos para responderte, porque ellos no podían hablar eh, así nomás, porque no estaba solo Jesús, estaba con todo el pueblo ahí en medio del templo, así que ellos no podían hablar por hablar, no tenían que ser, ser muy cuidadosos al hablar porque a ellos no les gustaba que se ensucie su reputación que ellos tenían. Eso era lo mejor para ellos, su reputación que tenían en el templo, la reputación que tenían en el medio de Sanedrín, que ellos eran participantes. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos, no les gustaba que ensucien su nombre, que manchen su reputación, cosas así, ¿no? Que su nombre es privilegiado, ¿no? Eso no les gustaba, ese era su punto débil de ellos, su talón de Aquiles, ¿no? Que nunca se metan con su nombre, con su reputación, ¿no? Personas así muy orgullosas. Entonces vamos a ver por qué el Señor Jesús les preguntó esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que decía Juan el Bautista acerca de lo que él era, ¿no? Como Juan el Bautista. Y vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 25. Perdón, versículo 24. Juan 1, 24 dice, y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, esto fue lo que le preguntó los fariseos a Juan el Bautista. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Jesús el Bautista le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí. Si el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto es lo que decía el Señor Jesús y se refería claramente, eso es lo que decía Juan el Bautista y se refería claramente al Señor Jesús. Y vemos en el versículo 29 del mismo capítulo, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos recordamos el bautizo del Señor Jesús, que, que fue un acto público que todos lo vieron, ¿no? Donde claramente vimos que el Señor, nuestro Dios, descendió en forma de paloma, ¿no? En forma de espíritu y Dios Padre le dijo que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Todos vimos esto. Y es por eso que el Señor Jesús va directamente a esta pregunta, para que ellos reflexionen y recapaciten. Porque miren, si ellos decían que Juan el Bautista era del cielo. Aquí, no, aquí dice, versículo 31. Ellos discutían entre sí, 11:31. Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que es del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿No? ¿Por qué no le creyeron a lo que decía Juan el Bautista de que el Señor Jesús era el que iba a venir? No, el que iba a venir después de Juan el Bautista, el que iba a quitar el pecado del mundo. No, y si dices que es, que es era de los hombres, también se van a meter en líos, porque, porque si es de los hombres, la gente del pueblo se va a ofender, porque la gente del pueblo sabía que
Juan el Bautista era un verdadero profeta, así que estaban entre la espada y la pared. No podían decir que Juan el Bautista era del cielo, porque si lo dicen, estarían afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, y ellos estaban en contra de eso, ¿no? Se llamarían a ellos mismos blasfemos por estar en contra del Hijo de Dios, que es Señor Jesús, y ellos no querían eso. Y si dicen que era de los hombres, estarían en contra del pueblo de Israel, que lo reconocía a Juan el Bautista como un profeta. Así que estaban entre la espada y la pared. Y vemos que el Señor Jesús les hace esta pregunta, no para hacerles quedar mal a ellos, sino para que ellos reflexionen, ¿no? Tienen todas las pruebas, tienen todo lo que ha pasado con Juan el Bautista, que hablaba del Señor Jesús, de su venida, que quita el pecado del mundo. Tienen el bautizo que pasó también cuando el Bautista bautizó al Señor Jesús. Tienen todas esas pruebas que identifican que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, no que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y ellos no lo quieren reconocer para nada. Y tienen todas estas pruebas y no lo quieren reconocer. Y el Señor Jesús, yo veo que aquí Él quiere que ellos recapaciten, quiere que ellos reflexionen en todas estas cosas que ellos mismos, ¿no? Que los mismos fariseos, los mismos escribas, los mismos sacerdotes se estaban craneando, ¿no? Cómo hacerlo, pero no podían, pues porque sí o sí iban a caer, ¿no? Y yo creo que todas esas preguntas el Señor Jesús las hace para que ellos como que se arrepientan, ¿no? Como un acto evangelístico podríamos llamarlo, para que ellos procedan al arrepentimiento y se den cuenta. Pero teniendo todas esas pruebas, ¿no? Todas esas pruebas que identifican que el Señor Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, teniendo todas estas pruebas, ellos lo negaban. Veamos lo que dice el versículo 33. Dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. No, como que, no sé, los maestros de la ley, los miembros de Sanedrín, los miembros del consejo de maestros de la ley, no sabían esa respuesta. No, ellos decían los locos, no sabían, dice. El Señor Jesús le responde, entonces, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor Jesús ahí fue bien directo. A ver, yo les he hecho unas preguntas para que ustedes reflexionen, para que ustedes cambien su mentalidad, transformen su mente, puedan recapacitar de lo que estaban, lo que querían hacer, ¿no? Recapacitar, se arrepientan, que se puedan dar cuenta. Ya he hecho todas estas cosas y aún así ustedes no entienden, bueno, ya no quiero hablar con ustedes, hasta aquí nomás. Y lamentablemente eso fue lo último, ¿no? Que dijo el Señor Jesús. Y eso es muy, muy confrontante para las personas que quizás hemos tenido amigos o familiares que constantemente le hemos podido o predicar, o quizás alguno de nosotros también todavía no es cristiano y constantemente le predicamos, le predicamos, le predicamos, pero va a llegar un momento en donde va a cesar eso, no va a ser para siempre ese continuo, como lo está haciendo el Señor Jesús, continua retroalimentación, evangelizando, enseñando el Evangelio constantemente hasta que proceda el arrepentimiento, ¿no? Va a llegar un momento en donde el Señor Jesús va a decir, ya, hasta aquí nomás, como el versículo 33, hasta aquí nomás, que con ustedes no se puede. Y tenemos que tenemos que recapacitar en eso. Cada uno de nosotros, ¿no? Seamos, cuando nosotros evangelicemos o cuando nosotros podamos predicar, evangelizar a una persona, digámosle todo, no digámosle una partecita nomás, digámosle la buena noticia y la mala noticia. La buena noticia es que, bueno, primero vamos a hablarles de la mala noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores y merecemos ir al infierno, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Esa es la mala noticia, que nosotros somos pecadores y merecemos ir al infierno. Y la buena noticia es que el Señor Jesús vino al mundo y pagó nuestros pecados para que tú y yo podamos ser salvos. Aquí están las dos noticias. Siempre primero decirles una mala para que sepan de la buena, ¿no? Como que así mejor la entienden. No, siempre tenemos que predicar con diciéndoles que se arrepienten de sus pecados. Es muy importante eso para que las personas recapaciten. Y también si es que eres una persona que todavía no te consideras cristiana o piensas que todavía estás en el proceso de ello, no esperes el día de mañana o de pasado mañana, o quizás el siguiente mes o el próximo año. No esperes a eso, arrepiéntete hoy mismo. Arrepiéntete, reconoce al Señor Jesús como tu único Salvador y Señor. Es mejor que lo hagas ahora mismo a esperar a mañana. No sabemos qué pueda pasar mañana o pasado mañana. No sabemos si seguimos acá o no. Es mejor hacerlo hoy día mismo, antes de que mañana sea muy tarde. Y otra cosa más que podemos reflexionar de esto es que el Señor tiene el control de todo, absolutamente de todas las cosas. Aquí vemos cómo el Señor Jesús claramente, Él conoce los corazones de todos. Yo creo que ni bien el versículo 27 el Señor pudo haberles dicho lo que dice el versículo 33, ¿no? Yo digo que ya no les voy a decir nada hasta aquí nomás, pero el Señor yo veo que tuvo mucha misericordia con los miembros de Sanedrín, con los miembros del consejo. Tuvo mucha misericordia para hacerles estas preguntas, ¿no? De manera de evangelizar también. Y yo creo que tenemos que seguir confiando en el Señor, porque su soberanía siempre está, Él siempre cuida de nosotros a pesar de todas las aflicciones que podamos pasar. Él siempre está en control de nuestras vidas. Así que este es el devocional de hoy día. Y espero que cada uno de nosotros podamos reflexionar en esto, ¿no? Seamos personas que podamos tener la verdad, pero que no quede ahí, ¿no? Los fariseos tenían la verdad constantemente, y no la recibían, ¿no? Ellos se hacían los locos o los tontos o no querían reconocerlo por orgullo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos aquí la verdad, la palabra de Dios, y sepamos aprovecharla todos los días de nuestra vida. No seamos como los fariseos, los sacerdotes y los ancianos que se preocupan por sus nombres, se preocupan por su reputación. Si es que en tu colegio, o si es que en tu universidad te llaman cristiano, te llaman de cualquier manera, que no te importe, ¿no? Si es que te ofenden, que no te importe. Lo menos importante es tu reputación. Lo digo así en manera general, ¿no? No el testimonio sí es muy importante. Lo digo en manera general. Si es que te dicen fanático, si te dicen religioso, si te dicen, hay muchos calificativos que nos pongan, ¿no? El hijo de Dios, no sé, cosas así. No te sientas ofendido. Yo sé que a veces es difícil también estar con esas etiquetas. A veces que te ofenden o es de burla. Pero yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos pone unas pruebas así. Yo también he pasado por esas pruebas. Quizás también estés pasando por esas pruebas. Pero son pruebas que poco a poco el Señor nos va a estar guiando y nos va a estar formando el carácter a través de ellas. Así que sigamos confiando en el Señor. Seamos muy sabios y pidámosle siempre al Señor dirección. Así como el Señor Jesús tuvo aquí mucha sabiduría, así también pidámosle al Señor para pedirle mucha sabiduría para poderles predicar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Con preguntas así capciosas muy, muy interesantes como las del Señor Jesús. Le podemos pedir a Él también que nos ayude, nos dé sabiduría para poder hacerles esas preguntas también a nuestros familiares. En modo de evangelismo también sería muy bueno, ¿no? Bueno chicos, ese es el devocional de hoy día. Espero que tengan una linda semana. Ya nos vemos el domingo. Cuídense.